Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. En esta oportunidad aprenderemos a desarrollar un proyecto utilizando el marco de trabajo de Spring Boot. A comparación del proyecto anterior, hoy utilizaremos como gestor de base de datos la base de datos integrada H2. Además, no estaremos utilizando la dependencia JPA, ya que esta dependencia nos facilita realizar estas operaciones CRUD. También es importante aprender a desarrollar sin esta dependencia. Con esta breve introducción, empecemos. Bueno amigos, en este video empezaremos creando el método listad. Creemos un nuevo proyecto, elegimos de tipo Spring. En esta ventana colocamos de nombre Spring Boot H2, CRUD Spring Boot H2. El grupo lo llamaremos com.crud.h2 y este mismo como paquete principal. OK. Y luego de ello vamos a elegir de tipo WAR, ya que utilizaremos en la parte de frontend JSP. En el anterior proyecto hemos utilizado la librería TimeLive, pero en este caso utilizaremos JSP. Le damos siguiente. En esta siguiente ventana debemos seleccionar las dependencias. La dependencia principal seleccionaremos web y luego la dependencia H2. Tenemos aquí H2 Database. Le damos siguiente y finalizar. De esta manera hemos creado el proyecto. Esperemos unos segundos para que se descargue las dependencias correspondientes y empezamos. OK, una vez que se haya creado el proyecto, vamos a dar las configuraciones correspondientes. Para trabajar con JSP debemos realizar la siguiente configuración. Nos vamos a la carpeta Java Resource y luego nos vamos dentro de la carpeta Resource al archivo Application Properties. Dentro de ello vamos a agregar lo siguiente: prefijo MVC View Prefix. En esta opción vamos a configurar la dirección donde se encuentran nuestros archivos .jsp. Para ello vamos a decir lo siguiente: vamos a decir que va a estar dentro de la carpeta web-inf/vistas. Y luego el siguiente dato que debemos colocar haciendo referencia que va a ser un archivo JSP. De esta manera no se olviden de configurar estas dos opciones haciendo referencia a las vistas, la dirección de las vistas y que va a ser de tipo JSP. Luego de ello vamos a configurar para ingresar a la base de datos o al gestor de base de datos H2. Primero elegimos Spring H2 console.enable. Colocamos true. Y luego el siguiente para agregarle el path, que viene a ser, en este caso, la URL será /h2. De esta manera podemos ingresar al gestor de base de datos. Ya con estas configuraciones estaríamos listos para empezar. Una vez realizado esta configuración, nos vamos a la carpeta Resource. Dentro de la carpeta Web App creamos la carpeta Web-inf. Creamos un folder web-inf/vistas, dos carpetas. De esta manera, dentro de vistas estaremos creando los archivos JSP. Un archivo JSP lo llamaremos index o principal index.jsp. OK. Una vez que hayamos hecho ello, y luego nos falta la estructura del proyecto en sí para trabajar con el código. OK. Para ello nos vamos a la carpeta main de Java, en el paquete CRUD H2, que viene a ser el paquete principal. Dentro de ello creemos los demás paquetes. Primero para el controller. Y luego de ello el siguiente paquete para el modelo. De esta manera estaremos creando los demás paquetes. Necesitaremos tanto para servicio y luego necesitaremos para la parte de acceso a datos, todo ello. De esta manera quedaría la estructura de nuestro proyecto. Tenemos 4 paquetes muy aparte del paquete principal H2. OK. Primero, empecemos creando. OK. Dentro del modelo, vamos a New, agregamos una clase, lo llamaremos persona. OK. Agregamos las variables correspondientes de tipo entero, ID, de tipo string, nombre. Con estas dos columnas por temas de tutoriales. OK.
Y luego de ello agregamos el constructor vacío. También podemos inicializar las variables. Clic derecho, source, seleccionamos todo y ahí está. Y luego los métodos get y setter. Seleccionamos get y setter, seleccionamos todo, ahí está. De esta manera tenemos ya creado nuestra entidad. Y luego de ello nos vamos a la parte de modelo DAO. Dentro de ello creemos una interfaz. Lo llamaremos interfaz persona. Dentro de esta interfaz crearemos los métodos. El primer método será para listar. Del objeto persona, el método será listar, sin parámetros. Y luego el siguiente será para listar, o lo haremos de tipo del objeto persona. Y el nombre del método será listar persona por ID. Ok. Y como parámetro tendrá ID, que viene a ser de tipo entero. Y luego el siguiente método será de tipo entero, agregar. Y tendrá como parámetro el objeto persona. Y luego el siguiente método, también de tipo entero, para editar o actualizar. Tendrá como parámetro el objeto persona. Ok. Y por último, tendremos el método de tipo void sin valor de retorno para eliminar, delete. Ok, y también tendrá como parámetro el ID. De esta manera tenemos creado ya los métodos dentro de la interfaz. Cerramos el archivo y creemos dentro del modelo DAO una clase. Lo llamaremos persona DAO. Y dentro de persona DAO implementamos los métodos que hemos creado anteriormente, llamado iPersona. Y ahora, clic derecho, implementamos los métodos. Ok. Una vez que hemos implementado, haremos lo mismo en la parte de service. Copiamos todo ello, control C, nos vamos al paquete de service, clic derecho, creamos una interfaz. Colocamos iPersona service. Y dentro de ello creemos los mismos métodos que hemos creado anteriormente. Ok. Y luego de ello, dentro del paquete service creemos una nueva clase. Lo llamaremos persona service. Y dentro de ello implementamos los métodos llamado interfaz persona service. Ok. Implementamos los métodos. Ahí está. De esta manera ya hemos creado toda la estructura. Luego de ello implementaremos propiamente ya el método. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la tabla dentro de la base de datos H2. Para ello vamos a ingresar al paquete principal H2 y abrimos el archivo CRUD Spring Boot H2 Application.java. Ok, dentro de esta clase principal vamos a implementar la interfaz Command Line Runner. Y esto viene a ser del paquete principal de Spring Boot. Ok, y aquí nos pide que implementemos los métodos. Tiene los siguientes métodos, que viene a ser el método run. Dentro de ello vamos a ejecutar un código que va a crear la tabla dentro de nuestra base de datos H2 al momento de iniciar el proyecto, porque necesitamos crear la tabla del usuario. Ya que no estamos utilizando la dependencia JPA, debemos hacer de esta manera. Ok, para ello vamos a utilizar el JDBC template. Para utilizar el JDBC template debemos agregar la dependencia. Para ello nos vamos a la web, JDBC template dependencia Maven. Vamos aquí, ingresamos aquí, pero queremos del marco de Spring Boot. Seguimos buscando, está en la primera fila, pero la dependencia se llama JDBC Started. Presionamos ahí, seleccionamos ahí y tenemos aquí la dependencia. Copiamos la dependencia, nos vamos al archivo pom.xml. Bueno, colocamos dentro de ello un control C y un control V. Ordenamos el código, eso es todo. Y una vez que guardemos, se descarga la dependencia. Una vez que hayamos agregado la dependencia, podemos usar el JDBC template.
JDBC template. Y vamos a agregar la anotación auto-wired. Una vez que tenemos aquí el JDBC template, dentro del método run vamos a correr el siguiente comando, template.el método execute. El método execute. Fíjense, el método execute nos pide como parámetro un string SQL. Dentro de ello vamos a colocar nuestra consulta para crear una tabla. Pero antes de crear la tabla, haremos lo siguiente. Drop table persona. Si existe esta tabla. De esta manera, cada vez que se ejecute, borrará la tabla si es que existe y luego creará nuevamente. Y luego de ello, creemos propiamente la tabla. Execute y nos pide la consulta. Ok. Y dentro de ello, crear una tabla es de la siguiente manera. Create table persona. Y las columnas correspondientes. Primera columna, ID. Va a ser de tipo integer. Tendrá una longitud de 11. Y luego la siguiente columna, name, que será de tipo varchar, longitud 255. Ok, pero el ID será auto-incrementable. Auto-incrementa. Y este ID será la clave primaria. Okay. De esta manera quedaría la tabla en nuestra base de datos H2. Al mismo tiempo, una vez que hayamos creado la tabla, debemos agregar algunos datos. Vamos a realizar un for. Esto es temporal porque simplemente para tener datos. Un for, y este for vamos a agregar 3 datos. Y dentro de ello vamos a ejecutar lo siguiente. Template.execute. El método que utilizaremos es el update. Y también nos pide una consulta SQL. Y la consulta sería de la siguiente manera. Insert into persona. Las columnas correspondientes y los valores. Values. Vamos a agregar solo el nombre porque el ID viene a ser auto-incrementable. Colocamos name y luego el valor sería con comillas simples persona 00 y vamos a concatenar el contador para que haya una diferencia. Ok. De la siguiente manera, más ID. Ok. De esta manera va a funcionar sin problemas. Ok, vamos a comprobar. Antes de comprobar, vamos a implementar el método listar. Dentro del controlador creamos la clase. El nombre de la clase será persona controller. Esta clase tendrá la anotación correspondiente llamado controller. Y luego de ello vamos a crear el método correspondiente. Public, el valor de retorno string, lo llamaremos listar. Y tendrá una anotación llamado de tipo getMapping. Y la URL o la ruta va a ser /listar. Esto viene a ser la URL. Ok. Y ahora tendremos un parámetro dentro del método listar de tipo model. Ok. Y esto tiene que retornar al archivo JSP. Return, entre comillas, index. Punto y coma. De esta manera, al momento de ejecutar con esta URL, estaremos ingresando o levantando el archivo index.jsp. Ok. Y ahora, dentro del método listar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo private haciendo referencia al servicio y persona service. Lo llamamos el nombre o la variable service. Punto y coma. Y agreguemos la anotación auto-wired. Una vez que hayamos creado esta variable, utilizamos esta variable llamado service. El método listar. Este método nos retorna una lista de personas. Para ello, y toda esa lista de personas que nos envíe este método listar, debemos enviar al formulario. Para ello vamos a utilizar model.el método add attribute. El nombre del atributo lo llamaremos personas, en plural, y eso proviene de este método listar. Control C, punto y coma. De esta manera quedaría implementado, pero vamos al método listar dentro del service, persona service, aún no está implementado. Para ello,
vamos a lo siguiente. Vamos a declarar una variable de tipo private de la interfaz y persona que hace referencia a persona DAO. Lo llamaremos la variable DAO, punto y coma, y agregamos la anotación correspondiente AutoWired. Una vez que hayamos declarado la variable, vamos a retornar con la variable DAO punto el método listar. De esta manera, este método está retornando toda la lista de personas. Ok, y ahora sí nos vamos a la parte de la clase DAO, persona DAO. Dentro de ello, el método aún está vacío. Aquí necesitamos el JDBC template. Vamos a lo siguiente, private JDBC template. Y vamos a agregar la anotación correspondiente AutoWired. Ok, y esta clase vamos a agregarle una anotación llamado repository. Y el anterior lo llamaremos la clase service arroba la anotación service. Para diferenciar, ya tenemos agregado estas dependencias o estas anotaciones. Ya tenemos agregado las anotaciones correspondientes. Ok, en esta clase persona DAO vamos a implementar los métodos ya con los datos propiamente de la base de datos. Esta clase se encarga, o la capa de modelo se encarga de extraer los datos desde la base de datos. Ok, con este método vamos a lo siguiente. Declaramos una variable de tipo list, persona. Lo llamaremos personas. Esto va a ser igual a template punto el método query. Ok, de esta manera pasamos el SQL. Para ordenar nuestro código vamos a declarar una variable de tipo string para la consulta SQL. La consulta será de la siguiente manera: select asterisco from persona. Lo más sencillo. Y lo pasamos la consulta. Y aquí debemos hacer lo siguiente. Luego nos pide que agreguemos una clase new beam property row mapper. Una vez instanciado, haremos referencia a que es de tipo persona, el objeto persona, y como parámetro vamos a colocar persona.class. De esta manera debería funcionar sin problemas. Ok, una vez que hayamos terminado todo ello, este método debe retornar todos los registros de personas. Ok, return personas. De esta manera ya tenemos implementado el método listar. Vamos a correr el proyecto para comprobar. Clic derecho, run as Spring Boot. Ok, esperemos algunos segundos y esperemos que no tenga error. Ok, me parece que hemos fallado en la sintaxis al momento de crear la tabla. Nos vamos a la clase CRUD Spring Boot, a la clase principal. Revisemos la tabla create table persona y de integer primary key. Cuando se trata de auto increment debe ser guión bajo, no debería ser un simple guión, y esto es el error. Corremos nuevamente. De esta manera el proyecto ya corrió sin problemas. Vamos a ingresar al navegador al localhost. Ok, no tenemos nada. Colocamos el método listar. Tampoco, no pasa nada. Pero vamos a ingresar al gestor de base de datos H2. De esta manera tenemos el gestor de base de datos H2. Para ingresar simplemente presionamos en Connect, ya ingresó. Y tenemos aquí la tabla ya creada. Y vamos a correr esta tabla. ¿Cuántos datos tiene? Seleccionamos la tabla, presionamos Run. Fíjense que ha ingresado 3 personas. Personas 0, 1 y 2. Tenemos aquí 3 registros en la tabla persona. De esta manera vamos al archivo o a la carpeta resource. Dentro de ello, en la carpeta vistas, tenemos index.jsp. Ok, vamos a agregar Bootstrap para la parte de diseño y copiamos el CDN en la etiqueta head. Ok, y ahora cambiemos el título, lo llamaremos CRUD Spring Boot H2. Dentro del cuerpo de la página agreguemos un div y este div tendrá una clase de Bootstrap container. Ok. Y tendrá un margin top de 4. Dentro del container vamos a agregar la tabla correspondiente. El table tendrá una clase de Bootstrap table. Y ahora tendremos el encabezado de la tabla. Y dentro de la etiqueta tr, en la parte del encabezado, utilizamos la etiqueta th. Y el primero viene a ser para el ID. Y luego viene a ser para el nombre. Y luego para las acciones.
Y ahora en la parte del cuerpo de la tabla, lo mismo. La etiqueta TD para el contenido y necesitamos de ellos 3. Ordenamos el código. Ok, dentro del TR vamos a utilizar lo mismo. Para ello debemos utilizar la librería JSTL. Para utilizar JSTL en Spring Boot debemos agregar la dependencia. Para ello vamos a la internet, buscamos dependencia JSTL Maven. Seleccionamos el primero, copiamos la dependencia, nos vamos al archivo pom.xml. Dentro de ello colocamos la dependencia. Y ahora, para usar la librería JSTL dentro de un archivo JSP, debemos colocar aquí la URL. Para ello, buscamos en la web. Ok, aquí tenemos la ruta como deberíamos colocar dentro de un archivo JSP. Para ello, copiamos y pegamos. De esta manera debemos hacer referencia a la librería. Una vez que hayamos agregado, vamos al cuerpo de la tabla, estaremos listos para usar el for each. Ok. Y dentro de ello colocamos todo el cuerpo de la tabla. Y ahora, dentro del for each, el atributo var, estaremos haciendo referencia como persona, y con el atributo items, haciendo referencia al atributo que viene desde el controlador, que se llama personas. Este nombre del items personas es igual al método listar que envía este atributo personas. Ok, guardamos. Y ahora, para listar lo mismo, el signo de dólar, las llaves, utilizamos la variable persona.id. Y lo mismo para nombres, dólar, persona, nombre. En la parte de acción agregamos dos botones, editar, eliminar. Ok. Y vamos a agregar las clases correspondientes, btn, btn-warning. Y el siguiente, btn, btn-danger. Ok, de esta manera debería funcionar sin problemas. Vamos a correr de nuevo el proyecto. Como vemos, tenemos un pequeño problema. Para trabajar con JSP debemos agregar otra dependencia que es muy necesario, el Apache Tomcat embedido. Esta dependencia es muy importante agregar para trabajar con el archivo JSP. Para ello nos vamos al proyecto, al archivo pom.xml. Dentro de ello tenemos el Tomcat agregado propiamente al momento de crear el proyecto, pero es necesario agregar esta dependencia para que funcione cuando se trabaja con archivos .jsp. Ok, una vez agregado esta dependencia, vamos a correr de nuevo el proyecto. De esta manera debería funcionar sin problemas. Esperemos algunos segundos, está cargando el proyecto y vamos al método listar. Y fíjense, de esta manera funciona sin problemas. Tenemos aquí los 3 registros que hemos agregado al momento de ejecutar el proyecto dentro de nuestra base de datos H2. Es una base de datos que corre en memoria, que es temporal. Tenemos aquí a la tabla personas y los 3 registros. De esta manera hemos terminado este método y en los próximos videos estaremos implementando el método agregar, el método editar y actualizar y el método eliminar. Espero sea de gran ayuda para ti. No te olvides en dejar tu comentario para cualquier duda.